Chofercito carretero, llévame, llévame, siento que me desespero. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Ruth Guadalupe. ¿Cómo estás, Ruth? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, señor Genaro, con mucho gusto nuevamente de encontrarnos con usted después de 5 años, desde la primera entrevista que me hizo. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida con usted, Producciones Creagen, y estoy muy contenta nuevamente de regresar aquí a Chabuca Granda, de cantar después de 5 años que dejé por temas personales, por el trabajo, más que todo también por la pandemia que estuvimos, entonces seguimos. Qué bueno, Ruth. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Dime, Ruth, en este tiempo, cuéntanos, ¿cómo va? ¿Hay producciones? ¿Cómo? Cuéntanos. Claro que sí, señor Genaro, estamos trabajando en eso ya muy prontito. Vamos a darle las nuevas de la producción que estamos preparando. Yo sé que estuve alejada por bastante tiempo. Como le digo, fueron temas familiares, por tema de la pandemia, que nos aislamos prácticamente todo, ¿no? Y ya pues regresamos ahora con fuerza, a seguir con la música, seguir haciendo con lo que más nos gusta. Qué bueno, Ruth. A ver, Ruth, queremos escucharte un temita, pues, lo que está sonando ahorita, pues. ¿Podría ser? A ver, a ver. Y bueno, voy a dedicarles esta canción para toda mi gente linda. Hoy tomé la decisión de separarme, de alejarme y olvidarme de ti. Hoy tomé la decisión de separarme, de alejarme y olvidarme de ti. Y yo sé que voy a llorar, y yo sé que voy a sufrir, pero esta vida de sufrimiento yo lo podré soportar. Y yo sé que voy a llorar, y yo sé que voy a sufrir, pero esta vida de sufrimiento yo lo podré soportar. ¡Wow, Ruth! A ver, Ruth, queremos un número telefónico que nos pueda dar, pues. Claro que sí. Bueno, me pueden contactar al número 9973-29833 para cualquier compromiso, ya sea cumpleaños, aniversarios. Me pueden llamar a ese número, 9973-29833. Qué bueno. A ver, Ruth, me comentabas que vienes desde Ica acá para Chabuca, ¿sí? Así es, señor Genaro, vengo desde Ica. Como le comento, yo vivo allá, tengo trabajo allá en Ica, tengo negocio allá, entonces claro que se me dificulta un poco venir desde allá, ¿no? Tan lejos, la gente dirá, ¿no? Viene de tan lejos, son 4 horas que yo vengo de allá, pero cuando uno le gusta la música, de donde sea, ¿no? Y seguimos. Claro, qué bueno. Dime, Ruth, ¿tienes alguna composición tuya? Por el momento recién estamos ahí viendo unas canciones, pero ya muy pronto, muy pronto. Qué bueno. Dime, Ruth, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Claro que sí, en las redes sociales estoy con mi nombre, Ruth Guadalupe Correa. En TikTok, ya sea en Facebook, Ruth Guadalupe Correa. Dime, ¿algún consejo para los nuevos valores que están empezando? Claro que sí, seguir, ¿no? Seguir con sus sueños, seguir haciendo lo que más les gusta, y más que todo siempre mantener la humildad, el respeto, agradecer con las personas que nos apoyan, especialmente con usted, señor Genaro. Estoy muy agradecida yo con Producciones Creagen, que nos dan la oportunidad a nosotros que somos los nuevos valores. Bueno, es una ventaja para todos ustedes, pues, ¿no? A ver, Ruth, ¿querés escuchar otra temita más? ¿Cuál podría ser? Claro que sí. Ayer por casualidad yo te he encontrado en otros brazos. Cómo me duele saber que me engañaste, cómo me duele saber que me fallaste. Ayer por casualidad yo te he encontrado en otros brazos. Cómo me duele saber que me engañaste, cómo me duele saber que me fallaste. Estos mis ojos están llorando y llorando de rabia por tus mentiras. Yo te quería, yo te amaba, pensando que tú eras noble y sincero.
Wow, qué bonita voz tienes, Ruth. ¿De quién será esa voz? Uy, señor Genaro, ese es un misterio para la familia. Bueno, en mi familia soy la única que canta, ¿no? Y todos están sorprendidos de dónde, pero como le digo, yo canto desde muy pequeña, ¿no? Desde mi tierra, Huánuco. De ahí me vine para acá, para Lima. Estuve cantando ahí en el Parque Universitario. Ahí nomás llegó la pandemia, nos alejamos de la música y ahora regresando nuevamente a Chabuca Grande. Qué bueno, Ruth. Bueno. A ver, Ruth, cuéntanos, ¿tienes en presentaciones estos días? Cuéntanos. Claro que sí, estamos presentándonos, ¿no? Por ICA, en cumpleaños, ya sea fiestas así como los carnavales, cualquier cosita, algo pequeño, igual estamos ahí presentándonos, ¿no? Claro, una vez más tu número telefónico, pues, Ruth. Claro que sí, se pueden comunicar conmigo al número 9973-29833. Qué bueno, Ruth. Ruth, bueno, un gusto entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacer otra entrevista muy lejano en un escenario, pues, ¿no? Y no te pierdas, Ruth, ¿eh? Claro que sí, señor Genaro, cómo olvidarme de usted, Producciones Creagen, que me han dado la oportunidad, ¿no? Hace 5, 6 años atrás, mi primera entrevista, y estoy muy agradecida. Yo siempre los recuerdo igual a usted, señor Genaro. Muchísimas gracias nuevamente. Ok, Ruth, un abrazo, pues, ¿eh?